lo recibiremos contento y gozoso, porque anhelamos seguir escuchando y comprender todo lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque tú estás siempre con cada uno de nosotros y nuestros familiares para poder comprender a tu Hijo amado, aprender de sus enseñanzas. Él llevó la carga de nuestros pecados en aquella cruz del Calvario, sufriendo lo insoportable. Nosotros nos libramos de aquella tormenta, pero gracias a Él que derramó su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario, nos limpió y nos lavó de nuestras manchas. Y así podemos entrar al trono de la gracia a través de la obra de tu Hijo amado. Padre Celestial, como ya te hemos pedido, que tú guíes al hermano. Y te lo pedimos en esta noche, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Hermano, no se escucha, don Luis, no se escucha. le decía que gracias al hermano don Jorge Ávalo que nos presta esta ayuda verdaderamente a nosotros que estamos bastante sin siervos fieles adelante. Pocos somos aquí en Quintero, pero la colonia ha ido creciendo poco a poco, ¿ya? Y se agradece a todos los presentes. Don Jorge, lo dejo con la palabra. Muchas gracias, hermano, y realmente es emocionante mirar la pantalla y ir viendo cómo voy encontrando hermanos que hace mucho tiempo que no veía. Hermanos, es un privilegio y es un gozo tenerles el poder estar con ustedes en esta noche, de diferentes lugares. Veo también de Santiago, veo a Marina, hermana querida, qué gustazo verla. Una tremenda sorpresa en esta noche también. ¿Cuántos años compartiendo con ustedes allá en Batuco, en Santiago, y ahora también con el hermano David, presente ahí en Quintero, junto con el hermano Luis? Al hermano Luis no lo veíamos, yo creo, desde el funeral de su esposa. Creo que fue la última vez que estuvimos ahí en Quintero. Qué impresionante cómo pasa el tiempo. Bueno, los hermanos de la Florida, también físicamente hace mucho tiempo que no los vemos, y en Valparaíso. Hermanos, estamos viviendo en tiempos en que estamos siendo probados. Pensando justamente en este tema de la prueba y también en esta realidad que estamos viviendo en nuestro país. No es el único donde estamos experimentando lo que podríamos llamar revolución. Estamos viviendo una revolución. No sé si para ustedes lo han percibido como tal, pero verdaderamente los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles, muy complejos. Y precisamente pensando en eso, vino a mi mente un salmo, que es el Salmo número 11. El Salmo 11 es uno de los salmos en que como que no hay clasificación. Los salmos, podríamos decir, si hay una clasificación en la cual la podríamos colocar, es que uno de los 73 salmos de David. Pero no está dentro de los salmos mesiánicos, aunque sin duda nosotros sabemos que de cada salmo podemos llegar a la persona del Señor, por supuesto, porque los salmos describen la condición humana en sus diferentes aspectos. Y por supuesto, qué mejor despliegue de humanidad sino aquel que vino y se hizo hombre.
tuvo esa naturaleza nuestra, y gracias a aquello que Él logró nuestra salvación. Y entonces yo quisiera compartir algunos pensamientos en este salmo, aunque les digo sinceramente, yo no sabía exactamente qué parte o qué aspecto del salmo tomar, porque este salmo, podríamos decir, tiene una división natural, y lo vamos a leer primero antes de ir al salmo, y especialmente partí pensando en un versículo, ¿ah? Que es el versículo 3 del Salmo 11, pero lo vamos a leer completo, y entonces vamos a procurar pensar en nuestra propia experiencia. Dice aquí: al músico principal, Salmo de David. Leemos esto porque sabemos que está en los escritos originales, ¿no es cierto? Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este es el versículo con el cual yo partí pensando en este salmo. Este versículo 3. Lo repito: si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y sigamos. En el versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura. Como dije, si hay una división, podríamos decir, natural, tal vez, de este salmo, es una división que nos hace pensar, en primer lugar, en la fe o la confianza cuando hay temor. La confianza cuando uno mira alrededor, y así como David, él dice, voy a leer otra versión que es interesante, dice: si están en ruina los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Esa es la versión de la Biblia de Jerusalén. Hay otras versiones que nos hablan precisamente de esta ilustración que podríamos dar en relación con un edificio, tal vez, cuyos cimientos están en ruinas, cuyos cimientos están siendo destruidos, los fundamentos. No habla de las paredes, no habla del techo de la construcción, sino habla de los fundamentos. Y pienso en cómo este conocido predicador para varios de ustedes, Spurgeon, él le llama el cántico del amigo firme y fiel. Es un cántico en el cual, en primer lugar, aquella persona que está en una situación de aflicción, de peligro, como digo, no sabemos exactamente. Algunos dicen
puede haber sido en estos tiempos en que David, porque el autor es David, en que estaba huyendo de Saúl. Otros dicen, puede haber sido cuando vino al trono o se apoderó del trono su hijo Absalón. Tal vez hay más razón para la primera, ¿no? Pero en cualquier circunstancia, creo que nos interpreta si nosotros pensamos en que estamos viviendo en tiempos en que en medio de una sociedad que se va desmoronando, podríamos decir, cuyos fundamentos se van desmoronando, la pregunta es, ¿podemos decir cada uno de nosotros que nuestra declaración de fe, porque alguien dijo, aquí tenemos la declaración de fe de uno que siente la amenaza? Aquí dice el salmista, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Esta es la declaración de fe de uno que confía, de uno que está en medio del peligro, pero confía. En segundo lugar, podríamos decir, el segundo aspecto, la segunda división, es que la fe tiene un fundamento firme. Por eso habla de aquel que está en su santo templo y aquel que tiene en el cielo su trono. Jehová, nuestro Dios. En último lugar, podríamos decir, un tercer aspecto es lo que podríamos llamar la recompensa de la fe, allí en el versículo 7. El hombre recto mirará su rostro. Y entonces vemos a este justo, a quien también podríamos describir como, ahí dice en el versículo 2, al final del versículo 2, los rectos de corazón. Se hace mención de aquel que es probado, el justo que es probado, allí en el versículo 5, ¿no? Y allá, al final, en el versículo 7, se le llama el recto, otra vez. Aquel recto que mirará su rostro. Y entonces, somos invitados a pensar en nuestra propia experiencia, en nuestra propia vida, y pensar, bueno, ¿qué puedo sacar en limpio de la experiencia del salmista? ¿Qué puedo sacar en limpio cuando, a medida que van corriendo los días, nos vamos dando cuenta de que los fundamentos de las familias, de los matrimonios, de la sociedad, están siendo atacados de tal manera que, podríamos decir, están siendo destruidos? ¿Cómo no pensar en que hay una destrucción de nuestra sociedad cuando vamos viendo cómo todos los límites de la convivencia humana, de la convivencia social, de la justicia, del buen vivir, se van destruyendo paulatinamente? A medida que va avanzando los días, vamos viendo cómo hay un problema mucho más serio que la pandemia que estamos viviendo, que es el problema de nuestra sociedad. Y la pregunta del salmista es, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando uno va viendo que a medida que va pasando el tiempo, la base del matrimonio creado por Dios, o las bases, son socavadas. Cuando incluso gente que odia el matrimonio
quieren establecer otro tipo de matrimonio. Lo absurdo de negar la institución del matrimonio, pero reemplazarlo por otra cosa, como por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿no? O lo que ya está establecido por ley aquí, la unión civil. Todas las formas de unión que a los hombres se les puede ocurrir. Porque uno va avanzando en el matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Pero después vamos a ir, como ya está, presionando las sociedades para el matrimonio transgénero o entre generaciones. Ya existen sociedades donde una abuela se puede casar legalmente con su nieto, o lo que se llama el matrimonio transespecie. Un ser humano casándose con su mascota. Es impresionante cómo vamos avanzando en el deterioro moral de la sociedad. Los fundamentos están siendo destruidos. Y entonces cada uno se define su propia identidad como quiere. Y en vez de llamar identidad sexual, se llama identidad de género, porque eso permite ya no la biología, ¿no es cierto?, lo binario, hombre-mujer, sino cualquier cosa. Y entonces ya no se definen las cosas así. Entonces se va destruyendo el matrimonio. Se van destruyendo las bases de la familia, porque ya la familia es bastante retrógrado a hablar de lo que llaman la familia heterosexual, ¿no es cierto? Esta institución que nos ha ayudado a la convivencia y a la educación de los hijos y a la crianza y al establecimiento de una sociedad como fue lo que Dios ideó y planteó para nosotros como seres humanos, ¿no? Al principio. Los fundamentos siendo destruidos cuando hay violencia contra la autoridad y todo lo que no esté de acuerdo con los sentimientos de cada uno, ¿no es cierto? De cada colectivo, de cada grupo social que como minoría, claro, se victimizan, entonces exigen derechos. Bueno, de ahí partió mi meditación, de pensar cómo la autoridad no es respetada ni en la familia, ni en la sociedad, y cuando la injusticia se va imponiendo, cuando la corrupción va dominando cada área de la sociedad, en cada esfera que uno pueda ir pensando. Y cuando no tan solo los países en forma individual, sino colectivamente, estas instituciones internacionales van queriendo desplazar, digamos, de las culturas y de todos los aspectos de la sociedad, queriendo desplazar todo vestigio de Dios y todo vestigio de cristianismo, no tan solo en su parte cultural, sino en la práctica. Y entonces estamos siendo testigos de una revolución ideológica, política, una revolución que abarca toda la convivencia. Y vamos país por país avanzando en este deterioro, en esta destrucción de los fundamentos. Y entonces David no sabemos qué circunstancia ha dicho estas palabras, como ya lo he expresado, pero sí creo que nos interpreta. No sé si le interpreta a usted, yo creo que sí, ¿no? Le interpreta porque uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer?
¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta realidad que estamos viviendo? ¿Qué nos espera? Y si hay algo que realmente marca la pauta de la conducta y de la convivencia humana en este momento y nuestra convivencia aquí en Chile, es la incertidumbre. Por eso entonces que es bueno cuando uno llega a este salmo y tenemos esta declaración al principio. Habla esta persona que está experimentando la destrucción, observando la destrucción de los fundamentos. Los fundamentos de la vida. Y se pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Pero qué bueno, es cuando este hombre parte el salmo diciendo, en Jehová he confiado. Es una persona que reconoce sus debilidades. Nosotros vemos en David a un hombre que realmente nos enseña, no tan solo por sus éxitos, podríamos decir, en su vida, sino también por sus derrotas. Pero verdaderamente, cuando los amigos tal vez, o los cercanos le aconsejan, dice, ¿cómo decís a mi alma? Tal vez, ¿quién le dice esto? Tal vez a aquellas personas que le dicen, mira, las cosas están tan malas, lo que tú tienes que hacer es huir, es escapar. Refugiarte en el monte, cual un ave. El salmista, o los salmistas, digamos, hacen mención de las aves en diferentes salmos, ¿no? Se habla del águila, se habla del búho, se habla del pájaro solitario, ¿no es cierto? De la perdiz también, en fin, expresiones que nos hablan de seres necesitados, ¿no? De seres débiles, de seres frágiles, pero el Señor nos ayuda a pensar que realmente Él tiene cuidado de las aves. Y si Él tiene cuidado de las aves, como dice el himno, cuidará también de mí. Aquel gorrioncito a quien el Señor permanentemente alimenta y cuida. Y si Él cuida de aquellos animalitos tan frágiles, tan débiles, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos? Los que hemos conocido al Señor Jesucristo sabemos que hubo un justo que murió por nosotros los injustos. Por eso que cuando pensamos en el justo, obviamente siempre tenemos que pensar en primer lugar en el Señor Jesús, en aquel que obró para hacer posible nuestra justificación, para poder declararnos, para que Dios nos declarara justos. Cuando dice ahí en Romanos capítulo 5, por gracia sois salvos, o justificados, mejor dicho, por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos declarados justos por la obra de aquel justo que murió por nosotros los injustos. Y entonces pensamos en primer lugar en Él, pero luego, cuando el apóstol Pedro habla a los creyentes que están experimentando el sufrimiento, el dolor, nos advierte acerca del padecimiento que nos va a venir a nosotros también, identificándonos con aquel que fue rechazado por el mundo. Y por eso entonces que la primera epístola de Pedro es una epístola tan estimulante para pensar que aquellos que hemos sido hechos linaje escogido, pueblo escogido, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. No tenemos que sorprendernos, como dice ahí en el capítulo
en el capítulo 4, ¿no? Bueno, primero en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro dice, pues qué gloria es que si pecando soy abofeteado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego en el capítulo 4 el apóstol Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y entonces, cuando dice el apóstol Pablo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces nosotros vamos al Salmo 11 y pensamos, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Yo no voy a huir. Yo voy a refugiarme en aquel en el cual yo estoy confiando y yo sé que ya tengo la victoria. Porque tengo al Señor de mi lado. Si realmente, a pesar de todas las circunstancias que me rodeen, lo único que deberían generar en mí es temor, pánico, pavor. Y es legítimo que podamos sentir, tal vez. ¿No lo dice el Salmo? En el día en que temo, yo en ti confío. Pero también es humano tener ansiedad incluso. La pregunta es, ¿hacia dónde miro yo cuando tengo estos sentimientos y estas complicaciones internas, personales, que me afligen? ¿Puedo decir, esta es mi declaración de fe? En Jehová he confiado, como comienza el Salmo. Y aun cuando aquellos que tal vez más cercanos me pudieran sugerir que escape al monte cual ave. ¿Recuerdan el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él ha declarado en este Salmo. En Jehová he confiado. Y el salmista en el Salmo 121 dice, mi socorro viene de Jehová. De aquel que es descrito como aquel en quien yo tengo puesta mi fe. ¿Y el justo es afligido? Sí. Las personas que hemos sido salvadas por la gracia de Dios somos frágiles, somos débiles. Así como nuestro cuerpo va fallando a medida que vamos avanzando en años. Nuestra alma es frágil. Nuestra mente es frágil. Somos seres frágiles. Ahora uno da gracias a Dios cuando esta fragilidad se manifiesta en que la persona se vuelve al Señor. Y por eso que así como ustedes oran por este Daniel, del cual hablaba don David, estamos orando por tantos otros Danieles, ¿no es cierto? Por tantos otros. Estamos orando intensamente por el hermano inconverso de una hermana que se reúne con nosotros. A lo mejor ustedes deben conocer allá en Quintero a Luisa Saldivia, la esposa de Leandro. El hermano de Luisa, hoy día a las 8 lo llevaban de Punta Arena a Santiago en una situación muy crítica, afectado por COVID. Estamos orando por él y otras personas.
hermanos nuestros, afectados no tan solo por COVID, sino por otro tipo de dolencias y enfermedades graves. Somos frágiles. Y nosotros, cada uno de nosotros en nuestra realidad, vaya que es difícil sobrellevar este tiempo, ¿no? Unos de una manera y otros de otro, afectados. Usted puede decir, como tantos otros con quienes compartimos, estamos cansados, estamos agobiados muchas veces. La rutina, el cansancio, el encierro, el que tener que atender situaciones que a veces no dejan de someternos, de tenernos afligidos, ¿no? ¿Cómo decís que escape al monte cual ave? Dice. Y aquí dice en el versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. Y nosotros nos damos cuenta de que el Señor experimentó ese que los enemigos estaban ahí al acecho. ¿Y cuántas veces hemos vivido la experiencia de cómo ser acorralados? ¿Ah? Los malos tienden el arco, ya tienen el arco y la flecha lista para lanzárnosla, para dañarnos, para destruirnos. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? Puede que sea algo personal, pero puede que sea algo en relación con la sociedad en que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los malos, ¿hasta cuándo? Los que aman la violencia. Aquí se habla, versículo 5, el malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios aborrece a los violentos. Dios aborrece a aquellas personas cuyo único afán es destruir y dañar y deteriorar. Pero mire, la gracia de Dios todavía está extendida hacia aquellos por los cuales uno ora para que se vuelvan a tiempo, para que se vuelvan cuando no hay oportunidad de escapar de la ira de Dios. Porque sin duda, el que conoce a Dios y el que piensa de alguna manera lógica, no emocionalmente, sino lógica, racionalmente, sabe perfectamente que el amor y la justicia están completamente unidas. No se puede amar siendo injusto. No es incompatible, al contrario, porque es la esencia de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Y entonces, evidentemente, cuando uno piensa que realmente la justicia demanda juicio y el juicio demanda sentencia. ¿Y para quién es la sentencia? Para los que desprecian el amor de Dios, para los que desprecian la gracia de Dios. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna. Y los que hemos podido comprender esto, nos regocijamos de saber que tenemos a uno en quien nos podemos cobijar. Porque ¿de qué sirve la sombra si nosotros no nos cobijamos bajo ella? Y así, Dios espera que nosotros descansemos en su gracia, en su amor. Y entonces el salmista dice, ahí están,
Los malos que tienen el arco disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y el que tiene ojos para ver no puede ser indiferente a cómo la maldad va en aumento y va apoderándose de todas las estructuras de la sociedad. Como dije, los matrimonios, las familias, los barrios y la sociedad entera y los países, y sigue avanzando. Y entonces en esa circunstancia el salmista dice, y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Ahora, no va a haber tiempo para ir en detalle, pero menciono por lo menos que sin duda este cuestionamiento nos sirve para buscar luego en el Nuevo Testamento, ¿no? Las respuestas que el Señor da. Cuando el Señor nos invita a orar, a orar, a orar. El justo ora. El justo se comunica, tiene comunión con su Dios. En medio de una situación en la cual no hay esperanza, no hay futuro, podríamos decir, se regocija en la comunión con Él en medio de la complicación, ¿no? Lo menciono solamente porque quiero después avanzar en el Salmo, pero lo dejo como un desafío. El justo es aquel que testifica de Cristo. Eso es lo que ha de ser. ¿Por qué? Porque la esencia de aquel que es del Señor, la identidad de aquel que es del Señor, está expresada al menos en dos importantes ilustraciones que el Señor utiliza ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Él dice, vosotros sois, esa es mi identidad, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. En un mundo en tinieblas, ustedes son la luz. En un mundo corrupto, ustedes son la sal. Identidad. Eso es importante. Es decir, bien es cierto que en la Escritura nos exhorta a andar como hijos de luz. Pero somos de la luz, si somos de Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Y es precisamente esa nueva naturaleza lo que nos permite asegurar lo que el salmista expresa al final de este salmo. En el último versículo, el hombre recto mirará su rostro. Esa es la maravilla del Evangelio. La maravilla del Evangelio es que podemos haber personas que vamos a mirar el rostro, vamos a estar en la presencia del Señor, aunque somos injustos por naturaleza. Pero lo que hace Dios no es el adaptarse o darnos una palmadita en la espalda a nosotros para perdonarnos nuestros caprichos, nuestros pecados favoritos. No. Lo que Él hace es cambiar nuestra naturaleza o darnos una nueva naturaleza. Y es esa naturaleza lo que nos capacita para poder ver su rostro. Cuando entendemos lo que Cristo hizo en nuestro lugar, cuando entendemos lo que Él hizo a favor de nosotros como pecadores, nosotros podemos decir realmente voy a poder ver al Señor cara a cara. Y hay hermanos nuestros que ya están en la presencia del Señor. Al menos con mi esposa, durante este año de pandemia solamente, podemos contar 6 hermanos, entre ellos familiares, que están con el Señor. Personas cercanas a nosotros, no sé cuántas le ha tocado conocer a usted. Estoy contando solamente lo que ya sabemos que están con el Señor.
si es que no me he equivocado en mi cuenta. Pero también hemos sabido de otros que han partido sin Cristo. Qué terrible, qué doloroso, qué aflicción. Cuando conversábamos con la hermana Luisa acerca de su hermano, qué aflicción, qué dolor, de que ese hermano de ella aún no es de Cristo y está en peligro de partir a la eternidad. Qué privilegio poder testificar de Cristo a aquellos que no son de Cristo. ¿Qué puede hacer el justo? El Señor nos mandó testificar de Él. Y como alguien dijo, predica a Cristo. Y si puedes, habla. Uno predica con su vida. Uno testifica con su vida. Y si hay oportunidad, aprovechemos de hablar, aprovechemos de testificar, pero en primer lugar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, y luego hablar. Hablar a aquellos que necesitan del Señor, para que no experimenten lo que justamente van a experimentar aquellos sobre los cuales han de venir calamidades, como dice en el versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz o de la copa de ellos. ¿Por qué? Porque como dije, y como seguramente ustedes ya lo saben bien, el amor y la justicia están íntimamente entrelazados en la persona de Dios y en la persona de todo aquel que ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Por eso es que cuando uno viene a Cristo, no tan solo entra en una nueva relación con el Señor, sino también entra en una nueva relación con el pecado. Por eso el apóstol dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos nuevas criaturas y tenemos la capacidad de que el pecado no se enseñoree de nosotros. Y si alguien puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la esencia del verdadero hijo e hija de Dios. ¿Hay alguien en este auditorio que todavía no pueda asegurar que es de Cristo? Mire lo que es la gracia de Dios. Le da oportunidad que usted escuche acerca de aquel justo que murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, para que podamos contemplar su rostro, para que podamos verle cara a cara, como cantamos, ¿no? Cuando muchas veces en un funeral, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Estar en la presencia del Señor y poder conocer a aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos transformó de personas que merecíamos la condenación eterna, la condenación para siempre, separados para siempre de la presencia del Señor. Nos transformó trayéndonos al conocimiento de la salvación y disfrutando de esta nueva vida. El salmista nos dice aquí, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Esto es propio de la poesía hebrea o de la poesía oriental. Este es lo que se llama el paralelismo. Muchas veces, ¿no es cierto?, hay expresiones paralelas. Él habla de los ojos
Y los párpados que examinan. Hay algunas versiones bíblicas que mezclan estas dos expresiones, pero son dos expresiones. Por uno dice, y esto de los ojos, sí, yo lo entiendo clarito, y los párpados. ¿Por qué habla de los párpados? ¿Por qué no volvió a poner los ojos? Pone otra palabra. Bueno, sabemos que Él permanentemente, Él conoce, Él visualiza la vida de cada uno de sus criaturas. No hay nada que pueda estar encubierto ante sus ojos. Él está en su santo templo, en su santa morada. Emplea expresiones similares a como el profeta Habacuc ahí en el capítulo 2 hace mención, ¿no? La presencia, la morada de Dios. Él está allí. En el cielo tiene su trono. Él es soberano. Él conoce todo. ¿Y cuántas veces, por falta de conocimiento de Él, realmente no somos más estimulados en una vida más victoriosa, podríamos decir? Todos fallamos en eso. Y por eso entonces que es tan bueno cuando vamos leyendo su palabra y vamos conociéndolo y conociéndolo y conociéndolo y vamos disfrutando más y más de aquel que es poderoso, que Él es soberano. Y uno puede confiar en circunstancias en que uno ve que los fundamentos están siendo destruidos. Y somos tentados a huir y no a enfrentarnos y no seguir confiando en el Señor. Y como que vamos siendo tentados a no enfrentar a la sociedad, a replegarnos. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo combato? ¿Cómo combato en este mundo? ¿Cómo yo me doy a conocer en este mundo? En este mundo que hacen callar, que nos ofenden, y a cualquiera que no esté de acuerdo con las ideas de la mayoría del mundo impío. Y uno dice, ¿cómo combato tanta injusticia, tanta corrupción? Bueno, ya hemos dicho, testificando de Cristo, dando a conocer el Evangelio. ¿Y cómo combato la injusticia, la llamada injusticia social en esta sociedad? ¿Qué dijo el Señor? Para que vean vuestras buenas obras, para que el mundo vea nuestra manera de conducirnos, nuestra buena manera de vivir. Somos salvos no por obras, sino para buenas obras. ¿Cómo combatimos? Mediante hacer el bien, mediante procurar no responder de la misma manera que otros, como nos tratan a nosotros. Una vez más, cuando el apóstol Pedro habla a sus hermanos allí en el primer siglo, en la primera epístola de Pedro, ¿no? O cuando el apóstol Pablo habla allí a Tito, exhortado a conducirse en buenas obras, para que vean vuestras buenas obras, dijo el Señor, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces nos presentamos en esta sociedad yendo en contra de la corriente y pensando, ¿qué ha de ser el justo? Jehová es justo, dice el último versículo, y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El tiempo ha pasado muy rápidamente, hermanos. Quiero dejarlos con estos pensamientos que me han animado a mí, pero también espero que les anime, les estimulen a ustedes también. Para que hasta que el Señor tenga a bien dejarnos aquí, podamos honrarle y glorificarle y realmente dar testimonio
de aquel en quien nosotros hemos confiado. Bienaventurado aquel que confía en Jehová, feliz, dichoso. Y entonces termino con la declaración de fe del primer párrafo de este capítulo 11, del Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Usted puede decir lo mismo? Los dejo con estos pensamientos y, hermanos queridos, y tal vez todos aquellos otros asistentes que aún no son de Cristo. Voy a tener que terminar porque a las 9 tenemos un estudio bíblico acá entre nosotros, aquí en Villa Alemana y el Belloto, y con otras personas que nos acompañan de otros lugares. Les pido mis excusas por no quedarme más tiempo, pero me despido de ustedes y me alegro mucho de haberles visto. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias, pero también que puedan ver muchos otros alcanzados por la gracia de Dios en estos tiempos difíciles, en que podemos confiar en aquel que dijo: mi palabra no está presa, la palabra no está presa, sigue corriendo y siendo glorificada, transformando vidas y estimulando a aquellos que somos de Cristo para vivir para su gloria y su honra. Mucho gusto, hermanos, que el Señor les ayude y les anime en todo para su gloria y honra. Gracias, hermano don Jorge. Se agradece su palabra, pero cerremos la reunión con una oración. Padre bendito, Padre celestial, tú has enviado al hermano justo y preciso en este tiempo en que estamos sufriendo todo el mundo esta pandemia. Señor, que abramos los ojos en nuestros corazones y lo alcemos hacia ti para pedir tu benevolencia, tu misericordia, y mandes, mi Señor, aquello que tú tienes programado para nosotros, la salvación de estas pestes, de esta enfermedad. Como dice el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu hogar, ya, y tu familia. Y Señor, confiamos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Así como se ha dicho en esta noche. Tú tienes tu reino en los cielos. Tu Hijo amado es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, porque gracias a Él podemos llegar a ti. Alabado sea tu santo nombre, mi Señor y Dios. En esta noche quedamos agradecidos, igual como siempre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Querido hermano Jorge, te agradece, y si usted tiene hermano, justo, le pido mi excusa que me tengo que retirar tan rápidamente, pero con mucho gusto cuando podemos estar juntos nuevamente. El Señor les bendiga, les ayude y les prospere, como dije. ¿Ah? Te agradece enormemente. Saludos a su esposa. Familia. Muchas gracias. Ella manda saludos también, está ahí un poquito más allá. Muchas gracias. Y justo tuve que atender el teléfono porque me llamaron recién, así que tuve que salir a atender el teléfono. Bien. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches a todos. Hermano David, ¿está por ahí? Sí, estoy escuchando. Ya, tome usted la palabra ahora. Bien, hermanos, podemos cantar un himno para terminar. Es el que está al lado del que cantamos al principio, es el 148. Dice su primera estrofa: conmigo queda, oscurece ya, y densa noche luego caerá. Me dejan otros, clamo pues a ti, ampárame, Señor, o queda aquí. Conmigo queda, oscurece ya, y densa noche luego caerá. Me
Clamo pues a ti, ampárame, Señor, o queda aquí. Veloz la vida pasa su final, se desvanece lo que es terrenal, decaimiento alrededor se ve. Oh, tú que nunca cambias, quédate. Te necesito cada día más. Tu gracia vence al tentador audaz. A no ser tú quien me soportará. Jesús, ayudador, conmigo está. A nadie temo si conmigo estás. Tristeza y llanto pronto quitarás. La tumba pierde todo su terror. Conmigo queda pues, oh Salvador. Delante ponte, luz y guíase. Oh, resplandece y dirígeme. Ya amanece, sombras dejo atrás. Morir no temo si conmigo estás. Bien, hermanos, queremos dar las gracias. Ya don Jorge se despidió. Todos escucharon. Estamos muy agradecidos de él. Tiempo atrás, cuando conversábamos, él no podía justamente por eso, porque se topaba con las reuniones. De hecho, don Jorge está trabajando bastante. De hecho, está la reunión que tienen ahora. Y es bueno pensar que tal vez el próximo miércoles, después de esta reunión, quizás podamos colarnos en la reunión de don Jorge también, si nos invita él, o los que quieran quedarse para poder apoyar también esa reunión. Sería un buen momento de poder apoyar también el trabajo que está haciendo don Jorge con su esposa, la señora Marina. Así que, hermanos, estamos muy agradecidos de la palabra y de mirar que en realidad el fundamento que está puesto de nuestra fe es algo tan sólido. No es como la arena del mar. No es como la arena que puede ser llevada, sino que es un fundamento firme, que es nuestra roca, que es el Señor Jesucristo. Así que nuestro fundamento está puesto en Él. Así que, ¿cuán firme fundamento tenemos? Todos aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Y qué decir de nuestra vida diaria? En Él podemos confiar cada día, en cada momento y en cada situación que se da, mayormente en esta situación de pandemia. Hermanos, muchas gracias a todos por estar con nosotros. En realidad esto apoya. Mire, hermanos, digo esto siempre por una razón. En mi vida me ha tocado estar en asambleas pequeñas solamente. Recuerdo la asamblea que estuve allá en Estados Unidos. Eran 8 hermanos, solamente 8 hermanos. Después de haber sido una asamblea grande, fue una asamblea muy grande, pero una asamblea que tuvo problemas, dificultades y que se dividieron. Y quedaron 8 hermanos, pero antes eran menos. Era
John, el anciano, su esposa y sus hijas, nada más. Y él fielmente abría las reuniones el domingo y en la semana también. Que así estuvieron por años, hasta que luego fueron llegando otros hermanos. Y hermanos, al mirar esto, la primera vez que llegamos a ese local, eran 2 horas de distancia, no importaba el tiempo de distancia, no era el problema ese, sino que cuando llegamos a esa reunión y al mirar un local grande con tan poquitos hermanos, esto es lo que yo quería recalcar y es por eso que le agradecemos su compañía. Hermanos, usted no se imagina el hecho de que llegara un hermano y ya luego se sentara al próximo domingo a la cena del Señor, el ánimo que promovía en los hermanos. ¿Cuánto promovió en los hermanos de ese lugar? De un habla diferente que teníamos ambos. Pero el puro hecho de estar allí promovía e incentivaba a los hermanos a seguir más adelante. Después, qué decir, esa asamblea fue creciendo un poquito más y fue creciendo con hispanos. Y luego también los hermanos americanos comenzaron a pensar en esa asamblea y empezaron incluso a querer mudarse a vivir cerca de esa asamblea para apoyar. Hermanos, es increíble que cuando en la presencia suya apoya a esta asamblea que es tan pequeñita, y el mirar, por ejemplo, y ahora podemos decir con orgullo que tuvimos 16 hermanos. Para nosotros es bastante para nosotros esto, y nos incentiva a seguir adelante, hermano. Así que su compañía para nosotros es de mucho valor, porque nos incentiva a nosotros a seguir adelante. Así que, hermano, agradecemos, eso era lo que quería contarles. Así que también de una asamblea grande, chiquitita allá, a una asamblea chiquitita acá de Quintero, pero estamos felices que el Señor nos haya traído a este lugar y esperar en Él y ver el trabajo que se debe realizar cada día en este lugar. Así que, hermanos, muchas gracias por su compañía y por su tiempo que destinan para nosotros, porque nos incentiva tremendamente. Bien, hermanos, con esto dejamos los micrófonos abiertos para los hermanos que quieran tal vez decir algo, saludar, despedirse, en fin. Así que están abiertos los micrófonos, hermanos, ábralos y pueden despedirse o saludarse.